Sean todos muy bienvenidos, cuates, a la guerra de las tazas. El día de hoy vamos a empezar con un episodio a lo Guerra de las Galaxias, pero Guerra de las Tazas, ¿no? Así es. Vamos a hablar un poquito del contexto 2026 de lo que es la Guerra de las Tazas, amigo, y prácticamente, pues, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Así es, a un poquito de las tasas de referencia del Banco de México, el modelo de negocio de las SOFIPOS, qué tomar en cuenta cuando ustedes van a invertir en alguna de estas instituciones y pues algunos tips y estrategias, un pequeño hack que les tenemos ahí guardados hasta el final. Así es, que véanlo hasta ese momento y se van a enterar de qué estamos hablando. Claro, se los prometimos y aquí estamos, ¿no? Para hablar de la guerra de las tasas, que prácticamente es un poquito los datos de las fintech, y bueno, ¿por qué importa esto el día de hoy? Ahora sí que a datos de enero de 2026, Exacto. El Banco de México, Banxico, ha bajado su tasa de referencia al 7%. ¿No? Sí. Pero las fintech, algunas de ellas, obviamente con montos limitados, porque ahí es en donde está el truco, pero bueno, están pagando casi el doble, ¿no? Entonces hay algunas que están peleando por ahí entre el 13 y el 16% inclusive, ¿no? Así Entonces, pues uno voltea a ver y dice, CETES está pagando el 7%, pero los neobancos pagan el doble, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto, no? Se los hemos planteado en otros episodios. Hay que preguntarnos de dónde saca el rendimiento una institución para ofrecerte el número que sea, ¿no? O sea, siempre hay que voltear a ver la tasa libre de riesgo, la tasa de referencia, que en este caso sería la tasa de Banxico, de los CETES. Recordemos que no hay una tasa libre de riesgo como tal, porque al final los CETES pues sí tienen un riesgo, y es que el día de mañana el gobierno mexicano salga a decir que no va a pagar su deuda a sus tenedores, ¿no? A los que tienen pues los CETES en su posesión, o los bonos de un poquito más de largo plazo, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Que cuando una economía tan grande como la de México te respalda, pues bueno, hoy en día México tiene grado de inversión, y aunque han revisado la expectativa o la calificación crediticia de México en los últimos meses post elecciones 2024, sigue siendo un país bastante seguro para invertir, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí vamos a responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que es posible? ¿Es seguro? Exacto. Sí, es el bien conocido riesgo soberano y algunos riesgos que tienen las SOFIPOS, pero pues también tenemos que entrar un poquito, un contexto rápido aquí de la historia de México. Reciente, ¿no? No la historia de México como tal, sino la historia financiera de las fintechs. No crean que nos vamos a ir a 1910, ¿no? No, para nada. Pero bueno, ahí en los 2010, pues la banca muy tradicional, filas, pelearte con tu cajero, y pues vaya, para eso llegó la ley fintech, ¿no? Bastante lenta, ¿no? La banca era muy tradicional, largas filas, comisiones, ¿no? Entonces, justo en 2018 es cuando surge esta ley fintech, que México de hecho fue pionero, donde se establecieron las reglas claras para el juego, ¿no? De las fintech. Exacto. Y ya 2020-2025 pues llegan estas carteras, estas wallets digitales sin rendimiento, y después llegan las SOFIPOS, ya más, o sea, tal vez ya existían antes las SOFIPOS, pero llegan ya a competir más en este rubro, en el que buscan ya competir más directamente con los bancos, captar más clientes, rendimientos, productos y demás, ¿no? Claro. Y muchas de ellas, pues bueno, de 2020 a 2025, bueno, a la fecha, 2026, muchas de ellas siguen todavía buscando ser bancos, ¿no? Estar licenciados como tal, con su licencia de bancos por la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque, pues bueno, así pueden dar un poquito más de confianza a los clientes y a los inversionistas, ¿no? Y captar mucho más mercado. Así es. En ese sentido, pues bueno, hoy actualmente, ya lo platicamos en el episodio pasado, si no lo escucharon ahí, échense un clavado al episodio pasado. Hoy en día en México pues estamos en la fase de bancarización, ¿no? Totalmente. Ahora sí que aquí en México las dos instituciones que lideran esta fase, por así decirlo, este episodio de la guerra de las tasas, son Nu y Ualá,
¿no? Así Entonces, esas son las dos instituciones que más cuota de mercado y más pues captación tienen. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Hay algo muy importante, ¿no? Para explicar de dónde viene lo atractivo de las fintech, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado demasiado como de Nu, Sí. de estas nuevas aplicaciones, ya ahora sí que en cualquier anuncio que uno ve en la tele, pues ya están que Story, que Walla, que Nu, que Sí, las que sean, ¿no? anuncio, videos, en todos lados, en TikTok. Ustedes se pueden encontrar pues prácticamente publicidad gratis, ¿no? A todas estas, a las Claro. conocidas SOFIPOS, ¿no? Que es finalmente lo que son, ¿no? Claro. No son un banco, están en una regulación un poco diferente. Claro, y ahí es en donde están las claves, ¿no? Y es lo que les Exacto. vamos a explicar para que ustedes puedan diferenciar dónde ponen su dinero, ¿no? Porque no todos los productos, por más parecidos que parezcan, valga la redundancia, por más parecidos que sean, pues es lo mismo, ¿no? Y no es el mismo riesgo y no tiene la misma regulación y el mismo marco legal, ¿no? Entonces, Totalmente. en ese sentido, estas SOFIPOS, que se le denominan como sociedades financieras populares, como lo pueden ser Nu, Story, Clar, Finsus, vaya, hay un montón por ahí que algunas las vamos a mencionar en este episodio, ¿no, amigo? Exacto. Pues tienen un seguro, ¿no? Para empezar. Y este seguro se llama seguro Prosofipo, ¿no? Que te protege, como ya lo hemos comentado en muchos de los episodios Sí. que sale ahí un poquito a colación. Nos protegen, bueno, con datos a día de hoy, hasta 25,000 UDIs, ¿no? Que a enero 2026, que es cuando se está grabando este programa, equivale a 217,250 pesos mexicanos. Exacto. Es importante notar que esto va a ir cambiando porque el UDI se mueve con la inflación. Entonces puede que ustedes, si consultan este dato en enero, pero de 2027, Claro. ya sea diferente. Claro. Y ahora, amigo, dinos, ¿cuál es la regla de oro para las SOFIPOS? A mí me gusta siempre estar por abajo de este seguro. Cualquier excedente se puede perder ante un riesgo de capitalización de la SOFIPO. Claro. Esto ya ha pasado antes con, por ejemplo, el ejemplo de Kame, que quienes tienen más de 211,000 pesos, que fue cuando Kame reventó, pues perdieron todo ese excedente, ¿no? Claro. Entonces, pues tener mucho cuidado ahí. Claro. Aquí la regla de oro es esa, amigos. No metan más de las 25,000 UDIs en una SOFIPO, ¿no? Y por más que tenga un respaldo internacional, como lo puede ser Nu, y puede ser muy poco probable que quiebren, porque realmente ese es el riesgo y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema. Exacto. Si ustedes tuvieran más de ese dinero, que hoy en día son 217,250, y la empresa pues quiebra, pues prácticamente ustedes pierden la diferencia que no cubre esos 217, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, y la regla de oro aquí pues es no meter más de esa cantidad por SOFIPO, ¿no? Ya les vamos a explicar ahí unos tipsitos al final de este episodio, así que no se lo pierdan, no se muevan de sus lugares, de sus asientos. Así es. Quédense hasta el final, ¿no? Y bueno, vamos a hablar algo de lo más atractivo que tienen las SOFIPOS, Otro que la punto. verdad es uno de los puntos más importantes para entender la popularidad de estos Exacto. instrumentos, o bueno, de estas instituciones, que no se menciona mucho, amigo. La verdad es que, a ver, Sí. el número es el que suena, ¿no? Pero esta Claro. parte fiscal no se menciona mucho, que es el beneficio fiscal, ¿no? Que es la joya de la corona. Sí, que pocos productos aquí en México la tienen. Es correcto. Entonces, Y también- bueno, aquí el artículo 93 de la ley del ISR, ¿qué nos dice? Que no pagas impuestos ISR si inviertes menos de 5 UMAS anuales. Exacto. Ahora sí que a números de 2026 enero, donde se está grabando este podcast, equivale a 213,973 pesos mexicanos, ¿no? Exacto. Está muy alineado un poquito con el tema de la anterior medida de las 25,000 Es lo que UDIs. iba a decir, sí. Más o menos por ahí se van, que igual Sí. pueden cambiar, porque la UMA también es una medida que no siempre equivale a lo mismo en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, aquí está la maravilla, ¿no? Porque al final, si tú tienes 200,000 pesos en una SOFIPO, pues prácticamente te llevas el 100% del rendimiento limpio, ¿no? No pagas impuestos en ese sentido, porque así lo avala la ley del ISR, ¿no? Aquí en México, ese es el Exacto. marco regulatorio. Y si lo queremos poner en una comparativa, amigo, por ejemplo, unos CETES o algún pagaré bancario, pues ahí el gobierno te muerde desde el primer peso, ¿no? Ahí te Sí. quitan, por ejemplo, este año aplica una retención provisional de ISR del 0.90%. Correcto. Y eso pues te lo
quitan de un inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. si tú inviertes en un pagaré al 5.90, pues realmente tu tasa neta es del 5, ¿no? Porque hay que restarle ese punto 90 de ISR, y no quiere decir que, por ejemplo, el año pasado que era del punto 50 y este pasó al punto 90, no quiere decir que estemos pagando más impuestos, simple y sencillamente se nos está reteniendo más de forma Exacto. provisional, ¿no? Sí, recuerden, la palabra provisional aquí es muy importante porque ustedes después si hacen su declaración anual ahí ya pueden checarle, pues que les devuelvan un poquito, ¿no? Ya dependerá ustedes de sus ingresos. O, por ejemplo, si necesitaban pagar 3 pesos y ya de ISR aportaron 1, pues nada más les falta al momento de la declaración, pues pagar 2 pesos, ¿no? Entonces, correcto. esa es la parte importante, ¿no? Y es pues lo atractivo de las SOFIPOS, ¿no? Porque, por ejemplo, las instituciones de banca múltiple, que aquí ya entran algunas de estas fintech, ¿no? Exacto, y que muchas veces se les puede llegar a confundir con Sofipos o así. Claro. Entonces, estos nombres que van a escuchar próximamente ya son instituciones de banca múltiple, ya no juegan en la misma liga que las Sofipos. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que son Ualá. Ualá ya está con la licencia como institución de banca múltiple aquí en México. Exacto. Por la CNBB. Cobalto y Bineo, ¿no? Estas son algunas de las instituciones que ya están registradas ante la CNBB como una institución de banca múltiple. Y aquí pues lo importante es lo que ya les comentábamos, ¿no? La diferencia versus una SOFIPO, que el seguro ProSOFIPO que pues viene por parte del IPAB, que es el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario, ahí en las SOFIPOS, ya lo comentamos, te cubre 25,000 UDIs, ¿no? Y en este caso el IPAB te protege hasta 400,000 UDIs, ¿no? Que Sí. a datos de enero 2026 equivale a 3.4 millones de pesos mexicanos, ¿no? Exacto. Aquí da un brincote y aquí recordamos y les recomendamos que para patrimonios más grandes es mejor acudir con un banco. Claro. No tanto tal vez con una SOFIPO. Que superen más de estos 3.4 Sí. millones, ¿no? Y que, a ver, entendamos algo que es bien importante, ¿no? Porque si estamos analizando el riesgo de una institución, que al final tenemos que sí o sí tomarlo en cuenta, que ya más adelante lo tomaremos y tocaremos esos puntos, es buena esa recomendación que haces, ¿no? Porque al final no es lo mismo acudir con una institución bancaria como las que mencionamos, que al final, pues sí, ya tienen la licencia de institución de banca múltiple y ya están reguladas como tal, y te protegen con el seguro hasta las 400,000 UDIs, pero pues eso pues también no quiere decir que andamos ahora sí que metiéndonos en camisa de 11 varas y nos vayamos a meter con los 3.4 millones a cualquier institución, ¿no? Porque También. a pesar de que nos pague X cantidad, pues ¿para qué quieres problemas, no? Al final, ok, sí, estás protegido y al final el IPAB pues te respalda en ese sentido, pero no es lo mismo ir con una institución que tiene mucho más respaldo. Lo vivimos hace un par de meses aquí en México con instituciones como Banco, Intercam y Vector, Casa de Bolsa, Sí. donde pues digo, al final si lo comparamos con otros gigantes del mercado, pues no tienen ese respaldo, ¿no? Y a pesar de Exacto. que ellos estaban pues protegidos por el IPAB, pues la gente que tenía más que eso, pues ya tiene que ahí contratar alguno que otro abogado, ¿no? Entonces, Totalmente. Es una, pues ahora sí que una regla de plata esta, que no porque estemos ahí dentro de los 3.4 millones, pues, y también en la otra, pues tengamos que meterlo sí o sí todo, ¿no? Porque pues al final, si la empresa se va a bancarrota, pues te vas a tener que ahí meter al tema legal y al final, pues digo, si estás protegido, eliminas un poco el riesgo, pero al final ahí está, ¿no? Entonces, Totalmente. yo lo que les recomendaría, si tienen un patrimonio más grande que eso, pues acercarse a las instituciones que tienen no solo mucho más nombre, sino mucho más respaldo en cuanto a los números, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, avanzando ya la diferencia... Los más grandes del país, ¿no? Claro. Podría ser. Sin mencionar nombres, sin dar publicidad. Ya con el que ustedes quieran. El que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, aquí la diferencia es lo que ya les comentábamos, ¿no? Los impuestos, ¿no? Totalmente. El año pasado aplicaba del punto 50, hoy en día aplica del punto 90 y ya entra en el régimen normal, ¿no? Ahora sí que con la ley de ingresos pues del presente, ¿no? Desde el primer peso, ¿no? Desde que tú inviertes ahí, el primer peso que te genera, pues ya ahí ya hay una retención provisional, ya te está generando un impacto fiscal, ¿no? Entonces, exacto. Ese ya es un punto a tomar en cuenta. Y recuerden que cuando, por ejemplo, Nu que está intentando transicionar a un banco, en este caso igual de banca múltiple, este mismo
caso les va a pasar a ustedes, ¿no? Se van a ustedes de pasar de las de la exención que les comentábamos Claro. a este último caso, ¿no? Claro. Entonces, O sea, tómenlo si en ustedes cuenta. tienen, por ejemplo, 213,000 pesos o 200,000 pesos en Nu y ya les dan la licencia, pues bueno, esos 200 que al final, o bueno, en un principio no generaban ningún impacto, ya pasarían a entrar como al régimen, ahora sí que de la ley de ingresos, ¿no? Entonces, Así es. ojito ahí para los que tengan su capital en estas instituciones que de un día pues pasan de Sofipo a ya institución de banca múltiple. Así es. Ahora, amigo, respondamos esta pregunta que yo creo que a muchos de los que están aquí les interesa. Lo sabroso. ¿Quién paga más? Así es. Así que pues nos arrancamos, ¿no? Ualá, actualmente como banco, pues es el ganador actual, ¿no? Claro. Tiene un 16%, máximo 30 millones de pesos. No, 30,000 pesos. 30 mil pesos, discúlpame. Pero esto pues vaya, no es así de a gratis, ¿no? Tienes que cumplir ahí ciertas... Claro. Este es el cosas, nivel ¿no? premium, ¿no? Porque recordemos Sí. que muchas de las fintechs o de las Sofipos, instituciones de banca múltiple, tienen como que distintos niveles, ¿no? No siempre te pagan eso, ¿no? Inclusive, por ejemplo, pues esta institución, no a todos les paga el 16%, Exacto. ¿no? Entonces, ese es como el nivel premium, ¿no? Lo que más están pagando ellos es el 16%. Y nada más puedes poner máximo 30,000 pesos ahí a trabajar, ¿no? Exacto. Seguramente, digo, una de las más populares últimamente son Mercado Pago, pues Mercado Pago también funciona así, ¿no? Puedes poner hasta Sí. 25,000 pesos a crecer al 13%, ¿no? Si pones más, pues prácticamente no te está dejando en nada, ¿no? Porque la tasa normal, digamos que para alguien que no es nivel premium, es del 7.25. ¿No? Exacto. ¿Qué necesitas para hacer nivel premium Esa es la pregunta. en Ualá? Pues bueno, de entrada tu dinero va a rendir 7.25 anual hasta los 30,000 pesos, Sí. sin hacer nada, ¿no? Ahí lo dejas y te va a estar dando ese rendimiento. Pero si tú consumes 3,000 pesos en el mes o traes tu nómina a la institución, la tasa del 13% será la que te aplica de forma anualizada hasta que termine el mes. Y si tú consumes 6,000 pesos o traes tu nómina a la institución, la tasa será del 16% hasta que termine el mes, ¿no? Entonces, Así es. hay ciertas condiciones ahí como que... Pues les tienes que traer negocio, les exacto. tienes que... Pues sí. O sea, no de entrada te van a estar pagando el 16, Exactamente. ¿no? Ahí ya escucharon las reglas, ¿no? Pero lo bueno es que pues ahí en cuanto tu dinero entra, pues ya te está generando algo, ¿no? Y ya el primer día del nuevo mes todo vuelve a empezar, ¿no? Ahora sí que cuanto antes llegues a esta tasa plus máxima, pues más dará tu cuenta, ¿no? Y al final eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero bueno, este es el ganador, ¿no? Este es el que más está pagando el 16%, ¿no? Y también lo pusimos aquí un poquito por el seguro que trae, ¿no? Que les comentaba, como este ya es un banco, pues trae el seguro, el segundo que les comentábamos de 3.4 millones de pesos. Claro. Entonces, pues aquí tienen esa otra ventaja, ¿no? Que bueno, la verdad es que la diferencia entre 30,000 pesos y lo demás, pues ya no te genera nada, ¿no? Al final... Sí, también. A ver, ahorita les vamos a dar unos pequeños tips, ¿no? O claro. sea, si tú tienes 3.4 millones, pues muy bien, pero lo que te va a estar generando esto, que bueno, los 3.4 millones más bien no es que no te genere nada, simple y sencillamente te va a estar generando el 7.25% y no el 16%, ¿no? Exacto. Aquí estamos mencionando las tasas más altas. Que, pues bueno, ahora sí que el veredicto con esta institución es que ahora sí que es la mejor tasa que dan estas instituciones con la seguridad del IPAP, como ya lo comentaste. Exacto. Pero pues bueno, te obligan a estarla usando activamente. Que a ver, si tienes 30,000 pesos, la verdad es que los 6,000 los puedes usar bastante fácil, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y lo que te decía, ¿no? De que la diferencia de los 3.4 millones no te va a estar dando el 16, te va a estar dando el 7.25, que es muy bueno también. Pero ahí ya te va a aplicar también el ISR, ¿no? Entonces, vamos a pasar con la segunda institución que paga más, amigo. Conocida y que se está metiendo muchísimo en este tema ahora, que es Didi, que pues vaya, lo que hicieron prácticamente fue adquirir otra Sofipo. Claro. Y ya con esa operación pudieron ellos meter a esta cosa que pues vaya, te ofrecen un 16% anual, pero pues también aquí hay otro pero, ¿no? Que antes no lo sabía, ¿no? Si nos íbamos a la historia
O bueno, cuando empezó la guerra Sí, de bueno, las al principio tasas. tú podías tener, así fuera, 3 millones de pesos y digo, no estabas cubierto por el IPAB, pero pues, te estaba pagando el 15%, por ejemplo, en NU, ¿no? Así es. Entonces el pero aquí pues, es que los primeros 10,000 pesos son los que van a estar en este 16%. El resto ya va a estar en un 8,5%, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es a considerar. O sea, ese 16% nada más van a ser tus 10,000 pesitos. El resto te va a dejar 8.5. Que versus Ualá, que fue la primera, pues ya está un poquito por encima, ¿no? Entonces, si no superas tú, por ejemplo, aquí Didi, pues sigue siendo Sofipo. Aquí no sobrepasar el tema de Exacto. las 25,000 UDIs, ¿no? Aquí ahora sí que es una excelente opción para la morralla. El tip. Para ahora sí que los 10,000 pesos que tengamos ahí. O tu Didi Card, si tienes Claro. la Didi Card. Lo que gastes ahí, pues mientras en lo que pagas tu tarjeta de crédito, lo estás invirtiendo Pues sí. al 16%. O puedes dar también un pequeño fondo de emergencia, ¿no? Te está pagando un buen 16%, ¿no? Ahora sí que no sirve para inversiones fuertes. Sí, no. Esta parte es importante, ¿no? Y el tercer lugar, amigo, ¿cuál es? Ahí le pusimos a Clar. También como Sofipo, no como banco. Entonces recuerden lo del seguro nuevamente. Aquí la tasa es el 15% y el pero es de 25,000 pesos, ¿no? Claro, aquí ya les estamos poniendo todos los peros, suena muy bonito, nosotros aquí les podríamos hacer un cuadro comparativo de 16, 16, 15, pero no es tan bonito como suena, hay un Exacto. tope, ¿no? Entonces, aquí en el tema de Clar son 25,000 pesos mexicanos. Nuevamente les va a pedir una membresía que ya tiene que ver con mantener saldo, una inversión o algún gasto que tengan que realizar ahí dentro. Claro. Y Esta también está condicionada, ¿no? Por ejemplo, a Sí. diferencia de Didi, que es, bueno, tú metes y ya tus 10,000 pesos te generan, seas o no seas cliente frecuente, ya te están generando ahora sí que el 16%. Acá pues sí te piden tener un nivel y que le llaman plus platino, o bueno, plus o platino, y aquí pues te piden justo mantener un saldo o una inversión, ¿no? Entonces, Exacto. aquí el veredicto es que tiene una opción de liquidez, está bien, ahora sí que puedes disponer de lo que tú tengas ahí en esos 25,000 pesos que te van a estar dando el 15% anual, y bueno, pues también puedes aprovechar alguna tasa por ahí que pongan de promoción en plazo fijo, ¿no? Exacto. El número 4, para seguir avanzando con esto, es Story. También es una Sofipo, aquí da una tasa del 15% anual, pero aquí ya empiezan con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta te lo da solo con un plazo fijo promocional de 60 días, ¿no? Entonces Exacto. te tienes que ir a un plazo fijo de 60 días para que te pague el 15%. Y a la vista, digamos que como lo que puedes disponer en cualquier momento, que eso pues ya entraría, por ejemplo, en las 25,000 UDIs, es del 750. ¿No? Ahora sí Totalmente. que hasta eso es la menos competitiva de las que hemos mencionado, porque recordemos que en Didi pues es 8.5, en Ualá es 7.25 y bueno, en Clar no encontramos datos de la liquidez bueno, de lo que está a la vista, ¿no? Entonces esta ya el 750 es de las menos competitivas del mercado, o bueno, de las que hemos mencionado, y pues también estamos topados a las 25,000 UDIs, ¿no? Entonces aquí Exacto. hay que usarla solo cuando estemos cazando esas ofertas de plazo fijo, ¿no? Y que sepamos que no lo vamos a tener disponible, ¿no? Porque nos vamos a ir a un plazo fijo. Que eso pues es una desventaja versus las otras instituciones, ¿no? Sí, totalmente. La 5. No. México. Exacto. No México, que pues entró bastante fuerte. Ahorita me parece que es la más grande, ya con más de 10 millones de clientes. Y ya está en transición, amigo. Totalmente, Sí ya van para licenciarse como institución de banca múltiple. Sí, ya yo creo que ya no debe tardar en este año. Sin duda alguna, yo creo que ya consiguen la licencia para operar. Claro. Pero bueno. Aquí también tienen condiciones, ¿no? Por ejemplo, está la cajita turbo, ¿no? Exacto. Que esa es la que igual con un monto muy reducido te da el 13% de rendimiento. Y lo que está a la vista te da el 7% anual, ¿no? Lo normal, ¿no? Y eso pues es para el saldo que tú quieras, ¿no? Aquí igual la recomendación son las 25,000 UDIs hasta el momento mientras sea Sofipo, ¿no? Y exacto. Aquí pues una de las ventajas principales versus otras instituciones es que la liquidez es 24/7.
¿no? Tú puedes entrar un domingo a las 7 de la noche y retirar de tu cajita, porque así le llaman, que es la que te da el 7% anual, y puedes hacer algún pago, alguna transferencia, lo que sea, ¿no? Ahora sí que es lo más importante, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya están ahora sí que con licencia bancaria aprobada, pero siguen operando como Sofipo mientras finalizan la transición, ¿no? Exacto. Ahora sí que aquí podemos ahora sí que comparar con lo que pagaban en su momento, que era el 15%, era el rey, ¿no? Aquí en México. Sí. Pero, pues bueno, hoy en día tal vez no es el rey en el rendimiento, pero sigue siendo, pues ahora sí que el rey en el tema de la usabilidad, lo fácil que puedes tener liquidez 24/7 y la confianza, ¿no? Porque al final, pues ya sabes que está a nada de ser banco, o sea, ya tienen la licencia, nada más falta que terminen la operación y pues al final es una de las que más respaldo internacional tiene, ¿no? Justo. Porque recordemos que esta fintech o esta Sofipo actualmente en México es de Brasil, ¿no? Y es una empresa que cotiza en la bolsa americana de valores, tiene presencia pues en Latinoamérica bastante grande y es una institución ya bastante consolidada, ¿no? Así es, eso de lo que mencionas del respaldo, pues tiene aquí el respaldo de Nu Holdings, ¿no? Claro. Que se llama la empresa madre, ¿no? Y bueno, pues por ahí habrán un par más, ¿no? Por ejemplo, Mercado Pago, 25,000 pesos tope al 13%, pues ya, hay bastantes ahí, ¿no? Pero estas son como de las que mejor pagan y que mejores ventajas tienen, ¿no? Así es. Así que ahora les traemos otras de las cosas a tener en cuenta cuando ustedes van a invertir en una Sofipo, que es el análisis de riesgo y las métricas financieras que hay que ver, ¿no? Explicado en otras palabras, cómo no perder su dinero y Sí. pues bueno, ahora sí que una explicación de peras y manzanas de los indicadores. Exacto, porque muchas veces estos empiezan a aprender antes de que haya una alerta general para el público, ¿no? O sea, si ustedes se meten y ven esto, normalmente estas cosas ya empiezan a verse unos meses antes, ¿no? Claro. Nos arrancamos con el primero, ¿no? Que es el NICAP para las Sofipos. Básicamente esto es una métrica de la salud y del capital, del dinero que tiene la empresa. Claro. Aquí en México, para que tú estés en la zona verde, tienes que estar arriba del 131% y pues ya de ahí van bajando, ¿no? Claro. En el rojo o amarillo, ¿no? Claro. Si baja de 131, pues cuidado, ya estamos en amarillo y bueno, más para abajo pues ya estaríamos en la zona roja. Exacto, y ahí es cuando puede intervenir la Comisión Nacional Bancaria de Valores para tomar control de la Sofipo y tomar, pues vaya, ahora sí que guías directivas, ya pueden remover al director general, pueden hacer cambios en la cartera, pueden cerrar la captación de dinero también, dependiendo de lo que esté pasando, ¿no? Claro. Entonces, y aquí, pues bueno, sin explicarles algo muy complejo, al final lo importante es que ustedes tomen este número como referencia, el 131. Por ejemplo, NU normalmente suele estar bastante sobrada, está como por el 300%. Y bueno, Story y Finsus, que son algunas de las que mencionamos, suelen estar un poquito más justas, ¿no? Están 135, 145, ¿no? Exacto. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Así del NICAP, en la Federación de Sofipos o en el portafolio de la CNBB, tan simple como buscar NICAP de NU a enero 2026 y tan, ¿no? Sí. Que hay dos federaciones, las Sofipos se van en dos federaciones que están como un poco autorreguladas entre ellas, entonces pues sí, es más fácil tal vez ir NICAP NU, NICAP Finsus, NICAP en la que estén, ¿no? Claro. Ya da igual. Y ahí pues digo, ya si se quieren meter directo a las páginas que les dijimos para verificar que los datos estén actualizados, pues ahí lo pueden buscar en esas páginas, ¿no? El segundo dato, amigo, que muy es importante, el índice de morosidad. Este es mi personal favorito, la verdad. Explícanoslo, amigos. Pues básicamente es quién no paga dentro de esta Sofipo, ¿no? Porque si ustedes saben, el modelo de negocio más o menos es que ellos agarran dinero de los inversionistas y después lo prestan con algún otro producto, ya sea una tarjeta de crédito, un préstamo a una pequeña y mediana empresa, como lo hace Finsus. Claro. Préstamos personales, así puede estar, ¿no? ¿Y cuál es la realidad de las fintech aquí en México, amigo? Pues la verdad es que tienen un índice de morosidad medio alto, entre Claro. el 10 y el 15%. ¿Y por qué? Porque no van tanto a esta
esta cliente de una banca institucional, como puede ser un banco aquí grande en México. Entonces, pues por eso también se pueden pegar un poquito más a este índice de morosidad más alto, pero es peligroso. Y no solo eso, ¿no? Es el tema de las métricas y los controles y los filtros que tienen para ellos prestar dinero, ¿no? Porque al final, pues, tan fácil como que pues te registras ahí en Instagram, en Facebook, en donde caiga, que te salió el anuncio, y pues muchas veces te aprueban una tarjeta sin necesidad de buscar mucho en tu historial crediticio. Exacto. Y bueno, pues tú podrás decir, bueno, me aprobaron una línea de 35,000, de 50,000, de 100,000. Igual y pues tú lo piensas como que para ti no es mucho, ¿no? Pero así lo hacen con muchísima gente, ¿no? Entonces, sin un filtro real o un filtro muy desarrollado, prefieren pues ahora sí que dar la tarjeta y tomar ese riesgo de que a algunos no les paguen. Totalmente. A tener unos filtros un poquito más serios y un poquito más desarrollados, ¿no? Sí, si ustedes estaban preguntando por qué no me dieron una línea de crédito tan alta como yo esperaba, puede ser debido a una de estas razones, ¿no? Claro. Y el índice de morosidad es muy importante porque aquí es donde pueden venir las pérdidas fuertes de activos en una empresa como una Sofipo. Para quienes les gusten las finanzas, en el balance general, ahí es donde nosotros metemos este tipo de créditos y pues puede haber una destrucción de activos increíble si tu morosidad sube mucho. O sea, es un deterioro de la cartera muy fuerte que te pega muy duro y los inversionistas pues al final les tienes que seguir pagando y su dinero tiene que seguir ahí, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya no puedes cumplir esas obligaciones es cuando vienen los problemas fuertes, ¿no? Entonces, chéquense este dato. Y al final, pues digo, también, ahora sí que otra de las razones por las cuales no quiebran es porque cobran también tasas muy altas, sí, ¿no? O sea, al final el CAT de las tarjetas que tienen suelen estar entre el 80 y el 100%, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ese margen tan grande, ese CAT tan alto, cubre las pérdidas, ¿no? Generalmente, que digo, yo no traeré muy presente los números de las de bancarias, pero suele estar entre el 40 y cacho y 60 y cacho, sí, ¿no? De las instituciones bancarias normalitas, ¿no? Y morosidad del 1 al 4% como mucho. Entonces, pues digo, al final aquí es como, bueno, no me estás pagando, pues te toca una tasa súper alta y esos intereses tan altos que pagas, pues es lo que cubre un poco las pérdidas que pueda llegar a tener una de estas instituciones, ¿no? Exacto. Y de ahí viene pues el modelo de negocio, ¿no? Ya les comentamos y se los dijimos en otros episodios, ¿cómo es que pagan esos intereses, no? Hay que preguntarnos cómo, si el gobierno mexicano, con el respaldo económico que tiene, con lo grande que es la economía, una institución que es una hormiga al lado de la economía mexicana, me puede pagar casi el doble o más del doble, ¿no? Pues aquí viene algo muy importante, el tema del costo de adquisición, que prácticamente se define como, pues no pagan sucursales, ni comerciales de TV en algunos casos muy caros, que digo, al final ahorita están teniendo una estrategia de marketing, la mayoría de ellas bastante fuerte, pero el tema de las sucursales es bastante importante y bueno, pues pagan un rendimiento alto también para que los clientes lleguen solos y la captación pues llegue a ellos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es el tema de los costos que ellos tienen, que son mucho más bajos, no tienen que pagar nómina para un cajero o ejecutivo de sucursal, vaya, no tienen muchos costos que las instituciones bancarias sí, ¿no? Sí. Al tener sucursales u oficinas. Básicamente es cuánto les cuesta que uno de ustedes cuates abra una cuenta en alguna de esas Sofipos. Es eso, ¿no? Y obviamente comparado a un banco, pues sí, al ser monstruoso, ¿no? Claro. No traemos el dato, pero pues nada más hay que voltear a ver que los bancos son casi como un Oxxo y las pues no hay nada, ¿no? Sí, claro. Y aquí pues bueno, también es el ecosistema, ¿no? Te dan una muy buena tasa para que tú entres, pero pues ellos ya empiezan a ganar cuando te colocan la tarjeta de crédito. Totalmente. Cuando pagas, compras sus servicios, las comisiones por todos esos pagos, y bueno, también en algunas si es que llegas a comprar criptos, ¿no? Que aquí en México todavía no. Exacto. Porque por ejemplo, no en otros países sí lo tiene. Sí. Sí puedes comprar criptos desde ahí, pero pues bueno, ahí es cuando ellos empiezan
a ganar y así es como ellos se pueden costear pagar tasas tan altas, ¿no? Que Así es. pues últimamente ya vemos que ya se están ajustando, Sí. ¿no? Porque también un poco el pagar la tasa alta es estrategia de captación de clientes. Totalmente. ¿No? O sea, no es algo que va para siempre. No. Lo vimos con Nu y lo vimos con muchas otras, ¿no? Empezó ahora sí que la debacle, la caída de las Sofipos en el último año cuando el Banco de México empezó a recortar su tasa, que fue el año pasado, 2025, cuando hizo los recortes más fuertes en todas las reuniones que tuvieron, recortaron la tasa de referencia, ¿no? Y esto pues afectó el rendimiento, ¿no? Empezamos a ver como el 15 de Nu empezó a bajar a 13, luego te decían, bueno, ya congela el saldo para tener un poquito más de rendimiento y hoy en día pues ya están bastante parecidos, ¿no? Y recientemente vi también un artículo, no me acuerdo si fue en el CEO o en el Financiero, que dicen que la captación de dinero de las Sofipos pues ha disminuido también por estas mismas razones, ¿no? Claro. Que los inversionistas ya están buscando nuevos lugares para obtener estos rendimientos porque pues ya van para abajo las tasas. Sí, y digo, pues mientras les salga la jugada, ahí están con la cuota de mercado, la captación, pero la verdad es que hoy en día hay muchos clientes que son mercenarios, ¿no? Y sí, al final totalmente. es un poco lo que les vamos a recomendar aquí, de forma inteligente, ¿no? Y es a lo que vamos ahorita, ¿no? Las estrategias maestras, donde les vamos ahora sí que a hacer algunas recomendaciones de estrategias que ustedes pueden aplicar, ¿no? La primera es el escudo fiscal. No, ahora sí que, por ejemplo, vamos a poner que tú eres un inversionista, una persona que tiene 600,000 pesos para invertir en una de estas instituciones. Pues bueno, vamos a poner 213,000 en Nu, vamos a poner 213,000 en Clar y el resto pues lo vamos a poner en Ualá, ¿no? Los primeros 213 que se van a Nu, aquí cumplimos, llenamos la exención de impuestos y el seguro Prosofipo. Exacto. En el segundo caso, en Claro Story, que ponemos los otros 213, igual. Otra exención y otro seguro. Estamos protegidos. Recordemos que esas 25,000 UDIs por Sofipo aplican por institución, no por lo que tengamos en 10 Sofipos, si es que lo tuviéramos en 10 Sofipos. Sí, ¿no? Por Sofipo, por institución, son las 25,000. Y ya el resto, que serían los 174,000, a Ualá, pues ahí pagamos impuestos, ya nos están comiendo desde el primer segundo el ISR, pero pues tienes un seguro del IPAP más grande, ¿no? Los 3.4 millones. Exacto. ¿No? Aquí, ¿cuál es el resultado? Maximizamos tasas, minimizamos impuestos y un riesgo prácticamente cero, ¿no? Porque todo lo tenemos asegurado por el IPAP. Baja, ¿no? Bastante el riesgo. Esta es una estrategia que les recomendamos, por ejemplo, distribuir en distintas instituciones. Ahí, pues, por ejemplo, busquen ustedes qué tanto pueden poner en una cajita turbo, qué tanto pueden poner en una cajita de 25,000, 30,000, 10,000, que pueda darles el rendimiento máximo de la institución, ¿no? Y el segundo punto, amigo, que también es bastante mercenario, el tema del jineteo, ¿no? Con una tarjeta de crédito. Ese es mi favorito también es mi favorito. Ese yo creo que es uno de los mejores tips que le puedo dar a una persona que me pregunta cómo manejar sus finanzas personales. Totalmente. Y aquí les va el hack, mis estimados cuates, porque los estimamos. Claro. Y usen una tarjeta de crédito para todo. Exacto. Para todo. Sus salidas, para el súper, la gasolina. Sí, lo que ustedes se gasten mes a mes, páguenlo todo con su tarjeta de crédito. Pero hay un secreto, amigo. Guarden. Y va junto con pegado, ¿eh? Sí. Usen una tarjeta de crédito como si fuera de débito. Exacto. ¿Por qué? Imaginémonos que ustedes son un empleado de X empresa y les pagan un sueldo de 20,000 pesos. Pues bueno, ustedes van a gastarse sus 20,000 pesos porque no son tan financieramente responsables y no ahorran nada. Pero estamos poniendo este ejemplo un poquito más realista, ¿no? Porque es el caso de mucha gente en México que pues no ahorra, ¿no? Que ya lo hemos explicado en otros episodios, hay que ahorrar, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que nos vamos a gastar nuestros 20,000 pesos. Pues bueno, durante esos 30, 40, 50 días, que es en lo que llega nuestra fecha límite de pago, que ya lo hemos mencionado en el tema de las tarjetas de crédito, vayan a escuchar ese episodio de la deuda buena, deuda mala, en lo que llega ese, pues ahora sí que día esperado para las instituciones bancarias y ponerte si eres moroso o no, pues tú te gastaste tus 20,000 pesos, ¿no? Con tu tarjeta de crédito, exactamente los 20,000. Pero durante esos días tú tuviste tus 20,000 pesos invertidos en una Sofipo. Exacto, guardaste tu nómina. Y te estuvo generando un rendimiento.
¿no? Supongamos que no hiciste ninguna transferencia en efectivo, no retiraste efectivo, lo estamos poniendo en términos sencillos. Pues bueno, esos 20,000 pesos al final del mes, pues los vas a pagar a tu tarjeta de crédito. Exacto. Y vas a tener dos beneficios. Si tienes una tarjeta buena, pues esa tarjeta te va a generar puntos, cashback, lo que sea historial que tenga crediticio, de promoción, ¿no? Te va a generar ahí los beneficios que sean, ¿no? Sí. Y adicional, pues tú ya generaste intereses, ¿no? Porque esos 20,000 pesos, en lugar de estarlos desembolsando y descapitalizándote, pues te estuvieron generando el 13, el 15, el 16, el % que haya sido en la SOFIPO o en la institución bancaria que tú lo hayas tenido. Entonces, pues al final del periodo, cuando tú pagues tu tarjeta, ya no vas a tener los 20,000, sino vas a tener 20,000 y piquito, ¿no? Exacto. Y tú te quedas con esos intereses y tu dinero creció y trabajó para ti. Exacto. Es una gran recomendación si ustedes también no están pudiendo ahorrar un poco, o a lo mejor ahorita lo ven como que son centavos lo que me estoy ganando. Ya lo dijimos en el interés compuesto, es darle tiempo, que ustedes sigan aplicando estrategia con su nómina y su tarjeta de crédito, irlas ahí usando responsablemente, tampoco le vayan a pellizcar a su nómina, porque en una de esas ya no llegas con nada a tu pago de la tarjeta, ¿no? Sí, hay que utilizarlo financieramente responsable, ¿no? Sí. Aquí la clave, o sea, esto de utilizar una tarjeta de crédito para todo, va con la condición de que la tenemos que utilizar como una tarjeta de débito, como una cuenta de ahorros, ¿no? Y también es una recomendación para las tarjetas de crédito, ¿no? Al final, hoy en día hay mucha gente, de verdad, hay demasiada gente que todavía sigue pagando con débito. Sí. Cuando de verdad, o sea, si pagaran sus 56 pesos de café, lo que fuera con una tarjeta de crédito, les generan aunque sean unos puntos. Y a la larga, esos puntos o el cashback o lo que sea, lo pueden utilizar pues para comprarse otra cosa o otro café y a los 30, 60, los cafés que quieran, se van a comprar uno gratis con lo que ya pagaron, ¿no? Y al final el dinero está trabajando para ustedes, ¿no? Esto es lo más importante. Hoy en día yo la neta sí veo a mucha gente que gasta con débito todavía, cuando podrían perfectamente solicitar una tarjeta de crédito, gastarla y usarla como débito y pues generar puntos, promociones, X, Y, Z, Y que pudieran pues acceder dependiendo de la tarjeta que ustedes tengan, ¿no? Así es. Y aquí otra pregunta muy importante. ¿Cuál es el costo de oportunidad para los que no estamos haciendo o aplicando estas estrategias? Pues es alrededor del 7%. ¿Y eso por qué? Pues porque bondillas, CETES y esos pagan alrededor del 7%. Claro. Ahorita estamos viendo que las fintechs, las SOFIPOS, pues pagan ese 14%. Pues el diferencial de ese 7% es lo que nos estamos perdiendo si no estamos utilizando alguna de estas opciones, ¿no? Claro, es un costo de oportunidad, digo, habrá gente que se queda mucho más tranquila de tener su dinero en un fondo como Bondía o en CETES, y eso está bien, porque al final aquí no hay nada que sea 100% para alguien, lo hemos comentado. Exacto. Nada es blanco, nada es negro, hay gris y hay distintos tonos de gris, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, utilizar una SOFIPO sea lo más, pues no sé, por ejemplo, lo más adecuado para una persona que no tiene tiempo de estar haciendo números, ¿no? Para una persona que no tiene tiempo de estar haciendo números, pues quítate de problemas y mételo a un fondo pues que a pesar que te va a dar menos, funciona mejor para ti, ¿no? Una persona mayor, ¿no? Que ni siquiera ocupa su celular, no puede utilizar estas aplicaciones, pues bueno, que mejor lo tenga en un pagaré bancario. Y no quiere decir que sea una mala opción, igual y su dinero no está creciendo de la forma más óptima. Nosotros deberíamos de intentar hacer que nuestro dinero crezca de la forma más óptima, pero aquí no hay pues ahora sí que no hay una gallina de los huevos de oro. Sí, no. Estas son recomendaciones, pero todo se tiene que adaptar a la necesidad y al comportamiento de cada persona y de cada individuo, ¿no? Porque al final este es el costo de oportunidad y lo tenemos que tener bien presente. Ok, mi costo de oportunidad también podría ser que no tengo el tiempo de meterme a hacer las transferencias y revisar cuánto poner en cada canasta, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes cosas a analizar, pero este es el número, ¿no? Si CETES, Bondía te está pagando más o menos el 7% y estas fintechs te pueden pagar hasta un 16%, pues bueno, ahí está tu costo de oportunidad, ¿no? Estarías dejando perder un 16, un 13, un 14% en promedio si te quedaras con la opción tradicional, ¿no? Obviamente aquí, pues la reflexión es tener
o sea, que tú si tienes tu dinero en CETES, pues estás dejando de ganar el doble por miedo, ¿no? Porque hay gente que no le importa que pague el 14%, no le importa que pague el 15%. Por miedo, dicen, no, yo mejor me quedo con los CETES y me quedo pues con lo más seguro, ¿no? Y aquí pues como les decía, ¿no? Y también esto lo puedes traducir a otras cosas, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que, por ejemplo, yo lo he puesto así, ¿no? En los últimos días. La bolsa americana el año pasado, bueno, hace 2 años, en 2024, tuvo un rendimiento en pesos, con todo y la depreciación del tipo de cambio en 2024, de más del 50%, ¿no? Si tú le dices a una persona que prefiere unos CETES al 11.25 como estaban en esa época más o menos, sí, o un rendimiento de más del 50%, pues todos te van a decir que más del 50%, pero si tú les dices que ese 50% implica despertarte algunos días con -5, con -7, con -3, con -2, no sé si todos esos que dijeron que sí aguantarían eso, ¿no? Sí, igual y hasta se saldrían cuando está en -2. ¿Y qué pasaría si se salen cuando está en -2? Se pierden del 54, ¿no? Entonces no puedes decir que una inversión o una estrategia es la mejor, ¿no? Porque una persona que no tiene esa pues tolerancia al riesgo y no tiene pues esa mentalidad, no le puedes recomendar ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí sí, el costo de oportunidad es el miedo, pero si eres una persona que tiene mucho miedo, pues tampoco te recomendamos que estés ahí perdiendo tu tranquilidad mental y tu paz por estar ganando pues un par de pesos más, ¿no? Porque al final, si están topadas a un 14-15% por 30,000 pesos, pues realmente tampoco es como que te vayas a ahogar en un vaso, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? No es una regla de oro en este caso, pero sí tienen que tener muy en mente cuál es su costo de oportunidad, ¿no? Siempre ustedes comparar, a ver, si CETES me está pagando el 7, más o menos, ¿por qué esta me paga esto? Y si sí, pues, ¿qué riesgos voy a tomar y qué voy a hacer para hacerlo de forma segura, ¿no? Que ya les comentábamos el tema de no sobrepasar los límites. Exacto. Y pues bueno, les traemos ya la conclusión, el cierre. ¿Qué pueden estar viendo para este 2026? Yo les diría la tasa de referencia del banco, que seguramente va a ir en bajada porque pues se requiere estimular la economía, ¿no? Claro. Una tasa de referencia alta pues disminuye los créditos, disminuye el movimiento de dinero, entonces se tiene que agilizar la cosa para no estancar la economía. Aunque recordemos que ese no es mandato del Banco de México. Sí, ¿no? Esta es opinión personal, no es opinión oficial, pero el Banco de México se dice que es un organismo autónomo, pero al final tienen ahí pues algunos tintillos de política, ¿no? Pasa también en Estados Unidos, lo vimos en estos días pasados que salió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a tirarle pomada y tirarle un par de cosas más pues bueno, a los países que salieron a decir en Europa que iban a vender toda su posición de los bonos del Tesoro, y él dijo pues que lo vendan, al final a nosotros no nos afecta, no representa gran parte, ¿no? Están bastante politizadas a veces los bancos centrales, y en este caso, por ejemplo, para México, para el Banco de México, su mandato es único, ¿no? Y el mandato es controlar la inflación, mantener la estabilidad de los precios, ¿no? Entonces, al final, si no hay crecimiento económico, eso se supone que debería de depender de otras áreas o de otras partes del gobierno o la economía u organismos, o estímulos que puedan aplicar, pero sí es cierto que pues al final un poco la tasa de referencia del Banco de México pues se baja, no solo porque pues la quieren bajar porque ya la inflación bajó respecto a los años pasados, sino también porque quieren reactivar y echarle ahí como que la manita a la economía, ¿no? Que recordemos que otro de los argumentos por los cuales el Banco de México recorta su tasa de referencia es por la alta deuda que está pagando el Banco de México, ¿no? Sí, porque totalmente. Para que se den una idea, en Estados Unidos están pagando alrededor del 4%, ¿no? Y aquí están pagando alrededor del 7%. Son casi 3 puntos porcentuales más, que pues son bastante dinero si lo exponencias a toda la lana que está invertida a un dinero de un país. Sí. ¿No? Entonces, cabe mencionar eso. No es un mandato del Banco de México,
para los que no sabían, pues bueno, el mandato es único el tema de controlar la inflación, pero pues por ahí se andan disparando un poquitillo el tema de los refrescos, que es pues echarle la mano al gobierno pues para reactivar la economía, porque ya le dedicaremos otro episodio para explicar cómo es que funciona, pero prácticamente a una mayor tasa se encarece el crédito, no hay expansión económica, y a una tasa más baja pues bueno, se abarata el crédito y puede haber mucho mayor expansión económica, mucho más gasto, mucho más consumo, etcétera, etcétera, y bueno, pues eso se traduce muchas veces en crecimiento económico. Bueno, otra cosa a checar, pues que ustedes no se amarren tal vez a un plazo si la tasa está muy pegada a los CETES o algo así, ¿no? Si ustedes están encontrando una tasa alta y la pueden amarrar, ok, está bien, ¿no? Nunca sabemos si se puede volver a disparar la tasa y tú ya quedaste ahí amarrado, claro. Pues ahí te estás perdiendo algo, ¿no? Y pues que otra recomendación, chequen su NICAP mes a mes en las SOFIPOS en las que estén invirtiendo. Esto no, yo creo que es mi recomendación más grande, además del tip que les dimos hace rato. Claro. Y diversifiquen, también no pongan sus huevos en la misma canasta, chequen estos datos, la morosidad, el NICAP, esténlo monitoreando para que no se los vayan a agarrar en curva en alguna situación. Sí, y esto importa porque a pesar de que estemos dentro de las 25,000 UDIs y es una SOFIPO, pues lo que les decía, pues para qué nos metemos en problemas. Sí, para qué quieres batallar. Exacto, ¿no? Entonces, busquen instituciones con un poquito más de respaldo si tienen mucho más patrimonio, ¿no? Sí. Y ya mi recomendación final para ustedes, estimados que nos escuchan el día de hoy en este episodio, ya para cerrar esto, es escuchen Finanzas entre Cuates. Así de sencillo, ¿no? Entonces, para que aprendan este tipo de cosas, sepan más de finanzas, sepan más de pues lo que debería de ser nuestro día a día, ¿no? Porque al final este mundo tristemente se mueve con dinero y, bueno, triste y felizmente, ¿no? Ahí es una daga de doble filo, pero pues hay que saberle, ¿no? Y hay que poner a trabajar nuestro dinero de forma más óptima. Sin más, les agradecemos por escucharnos otro episodio, espero les haya gustado el contenido que escucharon, compártanos con sus amigos, con sus mamás, sus papás, ahora sí que repartan este conocimiento, ¿no? Sí, si es me que gusta. Ustedes tienen ya el día de hoy en alguna institución y nos quieren platicar alguna anécdota, también. O si se los llevaron con el tema de Cubo Financiero, coméntenos, mándenos algún mensajito, y si tienen alguna duda también por ahí nos pueden buscar en redes sociales, ya estamos en Instagram como @finanzasentrecuates, en TikTok también @finanzasentrecuates, en YouTube también @finanzasentrecuates, y pues bueno, ahora sí que cualquier duda, cualquier comentario es bien recibido. Aquí estamos. Y aquí vamos a estar para ustedes. Gracias por escucharnos otro episodio. Que tengan una excelente semana, hasta la próxima. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.